Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada por Jesús, y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Y recen por mí, a favor. Que el Señor haga llegar el mensaje de su palabra, no solo a los que estamos aquí presentes, sino también a nuestros hermanos que a través del 101.7 de Radio San Jorge, de María TV y del canal 32, que también se conecta con nosotros en esta Eucaristía, puedan recibir este mensaje en la conmemoración de los fieles difuntos. Cuando los sacerdotes estudiamos teología, hay una materia que se nos da que se llama escatología. Escatología es una palabra que viene del griego, eschatón significa más allá. Escatología significa tratado de lo que está más allá. Más allá de esta vida está la muerte, el juicio, el infierno o el cielo. Y como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, no es bueno que vivamos en ignorancia sobre las cosas de la muerte, sobre las cosas que están más allá de la muerte. Ese capítulo 4 de 1 Tesalonicenses pueden ustedes leerlo en su casa, porque dice varias cosas interesantes en las que a veces nosotros no reflexionamos y que tienen que ver con nuestra vida. Ciertamente, no tanto con nuestra vida aquí, aunque también, pero sobre todo con la vida que nos espera allá. Lo primero es que la muerte nos espera a todos. Y algunos juzgan la muerte como un castigo específico de Dios. Y esto es no conocer bien la doctrina bíblica. Ciertamente la muerte es un castigo, pero no específico, no para tal o cual persona, sino para toda la humanidad. El Señor profetizó a Adán y a Eva: si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. La serpiente, como siempre, les mintió y les dijo: no, no es cierto. No van a morir, van a ser como Dios. Y ellos cayeron en su trampa. Pero, cierto, el Señor profetizó que si se comía de ese árbol, Adán, Eva y toda su descendencia, que somos nosotros, moriríamos. Por lo tanto, lo dice también el libro de la sabiduría, del cual escuchamos la primera lectura,
la primera lectura es del capítulo 3, pero esto que les digo está en el capítulo 1. La muerte está decretada para toda persona que viene a este mundo, para todos. Nadie puede decir, yo ya elegí no morir. Nadie puede decir, yo estoy viviendo aquí desde hace siglos. Nadie. Todos estamos aquí de paso, como peregrinos. De hecho, algunos ya hemos gustado como cercanía de la muerte en algún suceso de nuestra vida. Pero todos vamos a morir. Esta es la primera realidad que como cristianos tenemos que tener clara, que vamos a morir. Por eso los santos, como San Ignacio de Loyola, como San Jerónimo, reflexionaban todos los días en la muerte, que hoy podría ser el día de mi muerte y que tendría que estar preparado, como dice la palabra de Dios. Estén listos, porque no saben ni el día ni la hora. Después de la muerte no es así como piensan algunos de nuestros queridos hermanos separados, que cuando uno muere se va y se queda muerto, sin más. Y ya hasta la resurrección final, esta de la que habla el capítulo 25 de Mateo, entonces se despertará todo mundo. Esto no es verdad. Y muchos textos de la Escritura hablan de esto. Hablan de que después de la muerte habrá un juicio. Por eso dice, arréglate con tu hermano mientras vas de camino. Está hablando de la vida. No sea que tu hermano te entregue al juez, el juez te condene y tú te entregue al policía y vayas a la cárcel. No saldrás de ahí hasta que pagues el último céntimo. Es decir, al final de nuestra vida vamos a ser juzgados, cada uno en lo particular. No es este juicio del que habla capítulo 25 de Mateo. Cuando yo muera, me presentaré delante del Señor y seré juzgado. ¿Y sobre qué va el juicio? Sobre lo que dice la segunda lectura, sobre el amor. Si amé, de verdad amé a Dios sobre todas las cosas, y amé a mi prójimo como Dios me ha pedido que lo amara, entonces sí, tendré imperfecciones, tendré errores, tendré fallas, pero estaré salvado. Si no amé, si viví para mí mismo, si viví para el dinero, para los placeres, para la diversión, entonces no me presentaré ni siquiera delante de Dios. Si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia Católica, dice muy claramente que los que mueren y mueren en pecado grave, condenados, ellos no se presentan ante Dios, van directamente al infierno. No hay juicio para ellos, el juicio está dado. Despreciaron la misericordia durante esta vida, la misericordia ya no se puede ofrecer después de la muerte, porque ya no hay libertad. Por eso nos espera un juicio a todos, y San Juan de la Cruz y otros tantos santos nos lo recuerdan. Al atardecer de nuestra vida se nos juzgará en el amor. Estemos preparados, amando hoy, porque la muerte no se improvisa. Es irresponsable pensar que yo voy a vivir siempre y no estar preparado hoy, amando hoy a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, aún a mis enemigos, porque el Señor me pide amar a mis enemigos. El que odia, dice la segunda lectura de la primera carta de San Juan, no ha pasado de la muerte a la vida. Por eso los que mueren y se condenan no se presentan delante del que es la vida, no, van directamente al infierno. Otra cosa que tenemos que saber y cuyo fundamento está en la Sagrada Escritura es que la mayoría de nosotros, a no ser que seamos realmente santos, la mayoría de nosotros vamos a ir al purgatorio
después de morir. Sí. El purgatorio, dice Santa Brígida, que fue llevada por un ángel tanto al purgatorio como al infierno, dice, es muy parecido al infierno. Los sufrimientos del purgatorio son muy parecidos al infierno, solo que hay una diferencia esencial, que todas las almas que están en el purgatorio tienen la esperanza de un día ir al cielo. Sí, todas las almas que están en el purgatorio un día, más o más antes o después, irán al cielo, cosa que no tienen los que están en el infierno. Esto ya nos deja ver, si Santa Brígida dice que los sufrimientos del purgatorio son muy parecidos a los del infierno, tendríamos nosotros, por lo tanto, que decir, ojalá yo pueda purificar antes y no pasar ese momento de purificación. Nuestros queridos hermanos separados dicen que no hay purgatorio. Primero, porque la palabra no está en la Biblia, y en eso tienen razón. Purgatorio no lo van a encontrar en la Biblia, pero sí viene el concepto de purgar, de purificar. ¿Lo quieren llamar de otra manera? Que lo llamen de otra manera. Textos como Malaquías 3:3, textos como 1 Corintios 3:15, textos como Mateo 12:32, nos hablan de este periodo, de un periodo en el que el alma no puede pasar directamente al cielo. De hecho, entre nosotros, yo mismo lo he comentado con mis hermanos sacerdotes, a veces como para consolar a las personas que han sufrido la muerte de un familiar, les decimos, bueno, pero mire, ya está en el cielo. Pero esto no es verdad. En la mayoría de los casos, las personas que mueren primero van al purgatorio. Lo que pasa es que no es muy agradable decirle, ya está en el purgatorio y está sufriendo y purificando. No es muy apropiado. Pero la realidad es esta, todos tendremos, la mayoría tendremos que pasar por el purgatorio. Casos especiales, excepciones son como el de Santa Escolástica, que cuando muere su hermano San Benito ve como su alma sube directamente al cielo. Son excepciones, vidas de personas que vivieron en purificación ya desde esta vida, con penitencia, con oración, con confesión, con amando realmente a todo su prójimo. Claro, aquí ya purificaron todo y en cuanto mueren pueden ir al cielo. Pero si nosotros todavía guardamos en nuestro corazón un poquito de rencor, un poquito de odio, siquiera antipatía, la antipatía es ni me cae bien ni me cae mal, su vida me da igual. No, esto no puede haber en el cielo. Tiene que ser amor positivo, aún por los enemigos. Si yo guardo todavía algo de vanidad, de envidia, de lujuria, no puedo ir al cielo. Y si además esto fue en mí un vicio en mi vida, tengo que purificar. No hay almas con poquito de lujuria, con poquito de envidia, con poquito de vanidad en el cielo, no. En el cielo todas las almas están perfectamente purificadas y son santas. Por eso, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando San Juan se le permite ver esta visión del cielo, porque San Juan nos revela visiones del cielo, de la Eucaristía celebrada en el cielo, hay un momento en el que va entrando una multitud inmensa, narra él, vestidos de blanco, y el anciano que está a su lado le dice, ¿quiénes son esos que están entrando? San Juan le dice, Señor, yo no sé, tú sí lo has de saber. Y le dice, son aquellos que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y por eso han merecido entrar al cielo. Y aquí entra un tema en el que tenemos que poner especial énfasis. Hay personas a las que les da lo mismo comulgar o no comulgar. Pueden pasar toda su vida sin comulgar. Esto no fue purificado por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos purifica en la comunión.
Por eso, si yo soy una persona que no puedo comulgar, tengo que ver cómo le hago, cómo busco la comunión, a manera de que la sangre del Cordero blanquee mis vestiduras, porque de lo contrario no podré entrar al cielo. Ciertamente, ustedes dirán, y entonces los budistas, los islámicos, los testigos de Jehová, los hermanos separados que no comulgan, entonces todos se van a condenar. No, el Señor tiene caminos misteriosos de salvación para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que buscaron el bien, el amor a su manera, como Dios les dio a entender, pero nunca tuvieron a alguien que les anunciara al Dios de Jesucristo. Y por eso el Señor se apiadará de ellos. Pero a un católico que se le ofreció el don maravilloso de la comunión, de la confesión, de la plenitud de los medios de salvación, eso se tomará en cuenta en el juicio. El Señor nos dirá, ¿por qué no aprovechaste lo que yo te di? ¿Por qué no usaste de estos medios para salvarte y purificarte? Y de esto tendremos que dar cuenta. Recordemos, nos lo dice la primera lectura del libro de la sabiduría, que Dios es un Dios infinitamente amoroso, que claro que quiere abrir las puertas a todos los hombres, y por eso el Evangelio nos habla de que convocará a todas las naciones, a todas, sí, pero también recordemos que es un Dios infinitamente justo. El narcotraficante que vivió haciendo daño en esta vida y al final, y seamos responsables. No podemos vivir sin trabajar por ir al cielo. Santa Teresita del Niño Jesús, su motivo más grande era el de ir al cielo. Y por eso oraba, por eso hacía penitencia, por eso buscaba amar en cualquier circunstancia, por eso perdonaba, porque quería ir al cielo. ¿Tú quieres ir al cielo, querido hermano, querida hermana? ¿O te da igual? Porque esto tiene que ver. Y papás, mamás, abuelos, abuelas, ustedes son los encargados de entusiasmar a sus hijos, a sus nietos por ir al cielo. Si no, ¿quién? ¿Quién les mostrará esta ilusión por ver a Dios? Y termino contando esta anécdota que me pasó con un niño que me preguntó, porque les hablé del cielo, y me dice, ¿y qué se hace en el cielo? Y le decía yo, lo que dice Primera de Juan, que veremos a Dios tal cual es. Le digo, contemplaremos a Dios eternamente. Y se queda callado y pensando y me dice, qué aburrido. Y le digo, dices eso porque no sabes lo grande, lo bello, lo bondadoso, lo hermoso, lo maravilloso, lo precioso que es Dios. Por eso, pero cuando lo conozcas verás que te van a dar muchas ganas de ir al cielo y contemplarlo eternamente. Un papá, una mamá tiene que mostrar esa ilusión para sus hijos. De lo contrario, ¿cómo tendrán ilusión de ir al cielo? ¿No les ilusionarán más las cosas de la tierra? El dinero, los carros, las casas, la fama. Pidámosle al Señor nos conceda una conciencia responsable de lo que nos espera más allá y que trabajemos cada día por conseguir el cielo al que Dios nos ha llamado. Que así sea. Jorge Palacio, técnico de salud ambiental, parte del equipo del área de salud municipal de Olanchito. El día de hoy están a las afueras de lo que es la entrada principal al Campo Santo de nuestro municipio de Olanchito. El día de hoy ustedes están con un equipo supervisando que cada una de estas personas que vienen el día de hoy a coronar a su difunto en esta fecha tan especial, lo haga de manera responsable a la hora de llevar esos arreglos florales, porque ustedes también están contrarrestando lo que es la batalla de la erradicación y la lucha de la prevención contra el dengue. La verdad que nosotros encontramos este día de difuntos donde las personas vienen a coronar a sus familiares, por lo tanto pues nosotros los encontramos aquí ya trabajando, perforando todos los criaderos que vienen, que traen las personas, ¿verdad? Porque de repente si nosotros metemos criaderos sin ser perforados, entonces al llover se va a llenar de agua y entonces
vamos a tener una proliferación de zancudos aquí en el cementerio. Por lo tanto, pues nosotros estamos trabajando para evitar eso. ¿Cuánto es el equipo que se ha desplazado, ya que hay 2 cementerios municipales y ustedes están apostados en uno de los cementerios, como decir el cementerio general aquí ubicado en el centro de Olanchito, pero ustedes también van a estar supervisando cada uno de estos también cementerios privados para que la población pueda ir de manera tranquila y pueda cumplir con la ordenanza de la Secretaría de Salud que cada uno de estos arreglos florales tenga que ser perforado para no ser criadero de zancudo en un futuro? Sí, la verdad que a nosotros los corresponde este cementerio, ¿verdad? Como policlínico, entonces aquí estamos, ya a la 24 de mayo le corresponden los otros 2 cementerios que tienen que acudir a perforar los criaderos, ¿verdad? Porque es importante eliminar todos los criaderos, ¿verdad? A través de la perforación, porque al llover pues nos los van a llenar de agua y tengamos miles y miles de zancudos esperando a la población que venga, ¿verdad? Porque ahorita con el dengue es muy peligroso, ¿verdad? Tener tantas plagas de zancudos que en Olanchito, ¿verdad? Por eso nosotros nos preocupamos por venir a este cementerio, ya que la población pues trae cientos y cientos de criaderos que vienen aquí al cementerio y al no ser perforados, ellos se van a llenar de agua y el zancudo va a aprovechar por los huevos. ¿Cómo ha acatado la ordenanza a la población una vez que llega a la entrada principal y ustedes le dan a conocer las instrucciones que tienen que realizar y el trabajo que ustedes están haciendo? No, la población entrega sus floreros para que los perforen y así pues por lo menos ellos se van contentos, ¿verdad? Que al llover pues no se va a llenar de agua, porque la misma población pues viene aquí al cementerio por lo menos cada 2 semanas, 2 meses o cada día de finado, entonces ellos mismos van a ser perjudicados porque si traen criaderos sin ser perforados, entonces se van a llenar de agua y después vamos a tener miles y miles de zancudos volando aquí en el cementerio. San Martín de Porres es patrón de los enfermeros, de los pobres, de los barrenderos y de los animales. Es uno de los santos hispanoamericanos más queridos y populares. Su festividad se celebra el 3 de noviembre. Nació en Lima, capital del Virreinato del Perú, en 1579, probablemente el 9 de diciembre. La casa en la que nació aún existe. Por ese entonces, Lima y la Ciudad de México eran las ciudades más ricas y prósperas de América. Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, la misma en la que pocos años después sería bautizada Santa Rosa de Lima. En su época confluyeron en el Perú grandes santos como la ya mencionada Santa Rosa de Lima, además de Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano. La madre de Martín era una mujer negra nacida en Panamá, llamada Ana Velázquez, y su padre, don Juan de Porres, era español nacido en Burgos, caballero de mucha distinción y grandes virtudes, que pertenecía a la Orden de Alcántara. La pareja tuvo también una niña, Juana de Porres, 2 años menor que Martín. Cuando Martín tenía 8 años y Juana 6, su padre consiguió un empleo en Guayaquil. Se llevó con él a los niños y la madre permaneció en Lima. En Guayaquil fueron recibidos por un tío de don Juan, el capitán Diego Marcos de Miranda, con quien vivieron 4 años. Al cabo de ese tiempo, don Juan de Porres fue nombrado gobernador de Panamá. Regresó a Lima con Martín para recibir el nombramiento, y Juana se quedó con don Diego en Guayaquil, ciudad en la que se casó. Don Juan partió para la Real Audiencia de Panamá, y Martín, que ya tenía 12 años, se quedó a cargo de su madre en Lima. La madre de Martín era muy humilde y bondadosa, y tenía una fe inquebrantable que le transmitió a su hijo. Martín recibió la confirmación en la Catedral de Lima, de manos del arzobispo Toribio de Mogrovejo. Martín y su madre vivieron humildemente en casa de la respetable señora doña Isabel García. Doña Isabel se dio cuenta de que Martín gastaba muchas velas por las noches y decidió averiguar a qué se debía esto. Entonces, una noche, encontró a Martín hincado de rodillas, con las manos y los ojos levantados al cielo, en oración y profunda contemplación frente a un crucifijo. Todas las mañanas, Martín iba a la iglesia de San Lázaro para ayudar en la misa y en los oficios que hicieran falta. Luego le ayudaba a su madre en la casa,
Por las tardes rezaba el rosario y por las noches oraba y meditaba. Durante un tiempo, Martín quiso ser médico y por eso se hizo aprendiz en la botica de don Mateo Pastor, amigo de su padre, quien le enseñó a usar las plantas medicinales, practicar sangrías, sacar muelas, hacer purgas, poner ventosas y aplicar ungüentos. Pero aunque Martín era un alumno muy aplicado, su lugar preferido era la iglesia. Era feliz ayudando a los hermanos dominicos a barrer, limpiar y ornamentar la iglesia, porque sabía que era la casa del Señor. Cuando tenía 15 años de edad, decidió ingresar en el convento de los dominicos, aunque no tenía la intención de hacerse religioso, solo deseaba servir a Dios y al prójimo en lo que pudiera ser de utilidad. Fray Juan de Lorenzana, virtuoso teólogo dominico, lo aconsejó en su decisión, y su madre aceptó la voluntad de Dios. Cuando Martín cumplió 17 años, su padre regresó a Lima, pero don Juan, al enterarse de que su hijo hacía los oficios del convento, se sintió herido en su orgullo y habló con el superior de la orden para que Martín fuera aceptado como religioso dominico. Sin embargo, el mismo Martín, con profunda humildad, se opuso a ello, diciendo que pertenecer a la Orden de Santo Domingo era un honor demasiado grande para él. En aquel tiempo, el convento de Santo Domingo de Lima era el más grande de América. Todas las mañanas se repartía el desayuno a más de 200 pobres. Los domingos llevaban carne a 50 casas de mujeres viudas, y los viernes y sábados y durante las cuaresmas se repartía mucho pescado. Además de ayudar a los dominicos en estas labores, Martín tuvo en el convento los puestos de portero, ropero, barbero, boticario y enfermero. De este modo podía poner en práctica todo lo que aprendió con su maestro boticario. Todos los días barría la iglesia, tocaba las campanas y ayudaba en la Santa Misa, y todo lo hacía con mucho ánimo y alegría. También le gustaba mucho trabajar en la huerta del convento, donde cultivaba hierbas y plantas medicinales. Cuando Martín tenía 24 años, los hermanos dominicos se reunieron en asamblea para decidir su ingreso en la orden, y todos por unanimidad decidieron que el joven tenía todo el derecho de ser uno más de ellos. El 2 de junio de 1603, Martín hizo su profesión de fe y sus votos de castidad y pobreza, y pasó a ser llamado Fray Martín, hermano dominico. Fray Martín dormía muy poco, pues casi siempre estaba atendiendo a algún enfermo, oficio en el que pasaba muchas noches en vela. A los enfermos los vestía, los levantaba y los acostaba, los limpiaba y los confortaba. En una ocasión, un sacerdote llamado Pedro de Montes de Oca se enfermó gravemente de una pierna y le anunciaron que se la tendrían que amputar. Cuando Fray Martín entró en la habitación del enfermo, éste lo hizo salir corriendo a causa de los muchos insultos y groserías que le gritó, pues estaba muy dolorido y malhumorado. Fray Martín le pidió a Dios que lo iluminase para atender al enfermo de la mejor manera. Mientras oraba, se puso a preparar una ensalada de alcaparras, pensando que quizás le podría gustar al sacerdote enfermo. Al anochecer, volvió a la habitación con mucha alegría y sonriendo le dijo al enfermo: «Ea, padre, ¿ya está desenojado? Coma esta ensalada de alcaparras que le traigo». El sacerdote llevaba todo el día deseando probar una ensalada de alcaparras. Entonces le pidió perdón a Fray Martín por haberlo insultado, y luego de comerse la ensalada, le pidió que le revisase la pierna. Fray Martín impuso sus manos sobre la pierna y con mucha fe hizo una oración. En ese instante el padre Pedro quedó totalmente curado. Fray Martín practicaba muchas penitencias y ofrecía sus sufrimientos por la salvación de los pecadores. También ayunaba mucho, no comía carne y los pocos alimentos que consumía eran simples e insípidos. A pesar de todas las penitencias a las que se sometía por su propia voluntad, siempre tenía el semblante risueño y el carácter jocoso. Iba hasta las casas de los ricos para recoger ropa y comida en canastos, que luego llevaba al convento y repartía entre los pobres y entre los animales de la calle. Antes de repartir la comida, hacía la señal de la cruz sobre los canastos y decía: «Dios lo aumente por su infinita misericordia».
muchas veces se comprobó que la comida se había multiplicado y había sobrado. En toda la ciudad se comenzó a hablar con admiración de las prodigiosas virtudes de Fray Martín, y muchos le llamaban el padre de los pobres, aunque él prefería pasar desapercibido y le molestaba recibir halagos. En cierta ocasión, llamaron a Fray Martín para que atendiera a un excorsario holandés que se estaba muriendo. El holandés se había establecido en Lima y vivía con una mujer limeña sin casarse. Como el holandés no estaba bautizado, pues era protestante, Martín le predicó tiernamente y lo convenció de convertirse al catolicismo. Luego llamó a un sacerdote para que lo bautizara y lo casara con la mujer limeña, y luego de casarse, el holandés murió en santa paz. Fray Martín se enteró de que en Japón morían muchísimos misioneros españoles que eran torturados y martirizados por los japoneses. Esto le hizo desear viajar al Japón, para tener la dicha de derramar su sangre por la causa de Jesucristo, pero sus superiores no se lo permitieron. En otra ocasión, el convento pasó por una grave crisis económica, y los dominicos tuvieron que vender muchas obras de arte y ornamentos litúrgicos. Entonces Fray Martín se ofreció para ser vendido como esclavo, pero tampoco se lo permitieron. Fray Martín tenía un gran amor por los animales, y un don especial para hacerse querer de ellos. Cuando iba al gallinero del convento, las gallinas lo rodeaban y se dejaban acariciar por él. En la caballeriza pasaba lo mismo con las mulas. Un día encontró a una pobre mula a la que su dueño le había quebrado una pata. Fray Martín le entablilló la pata, le hizo curaciones con plantas medicinales y oró mucho por la mula, que en pocos días se recuperó. En otra ocasión, se encontró en la calle a un perro al que su amo le había sacado las tripas de un espadazo. Fray Martín llevó al perro al convento, donde lo atendió hasta que estuvo curado. Esto mismo hacía con muchos perros y gatos heridos que se encontraba en la calle. El superior de la orden, al ver que el convento estaba lleno de perros, le ordenó a Fray Martín que los echase a la calle, pero Fray Martín los llevó a casa de su hermana Juana, que ya vivía en Lima con su esposo, y todos los días les llevaba comida. Un día, llevaron al convento a unos toros para que los hermanos se recrearan toreándolos. Al enterarse Fray Martín de esto, y al saber que a los toros los tenían sin comer para que fueran más briosos, fue a escondidas y les llevó mucha agua y mucha hierba. Los hermanos lo encontraron llorando y hablando con los toros, que le lamían humildemente las manos. En el convento había ratones que se comían los hábitos, los manteles y los ornamentos. El superior del convento ordenó que se buscara algún veneno para matarlos, pero Fray Martín, compadecido de los animales, habló con un ratón una noche y le dijo: «Hermano ratón, ¿por qué haces daño con tus compañeros? Ve y convoca a los otros ratones. Diles que no vuelvan a comerse la ropa ni los ornamentos, y que yo les llevaré todos los días comida a la huerta». Y así sucedió. Los hermanos dominicos se quedaban también asombrados porque los perros, gatos y ratones comían del mismo plato y sin pelearse cuando Fray Martín les servía la comida. También ayudó a muchas personas necesitadas, como a un muchacho español de 14 años llamado Juan Vázquez Parra, a quien salvó de la indigencia y le consiguió un puesto de soldado en Chile. El muchacho pudo casarse y tuvo varios hijos, y siempre se lo agradeció a Fray Martín. Con la ayuda de personas ricas de la ciudad, pudo fundar la Escuela y Asilo de Santa Cruz, para atender a huérfanos y personas de la calle. El virrey del Perú, admirado de las virtudes de Fray Martín, lo visitaba frecuentemente para pedirle consejo, y mensualmente le donaba 100 pesos para que los repartiera entre los pobres. También acudieron a recibir su consejo el arzobispo de Lima, Fernando Arias de Ugarte, y el arzobispo electo de México, Feliciano de Vega, a quien Fray Martín curó de una enfermedad. Le ofrecieron que fuera a México para demostrar allí sus grandes virtudes, pero Fray Martín no quiso, porque no le gustaba figurar. Todos los que le conocieron afirmaron que era muy risueño y alegre, y cuando alguien lo trataba mal, respondía con amor y mansedumbre. Varios testigos afirmaron que en algunas ocasiones lo vieron elevarse por encima del suelo mientras oraba frente al Santísimo o frente a un crucifijo.
Ningún día dejaba de rezar el Santo Rosario y por las mañanas llevaba flores a un altar de la Virgen. En 1619 comenzó a sufrir paludismo y desde 1630 estuvo permanentemente enfermo, aunque siempre conservó la alegría, el buen ánimo y su amor por el trabajo. En 1639, poco antes de cumplir 60 años, cayó enfermo de tifus. Entonces supo que iba a morir, se confesó, comulgó y recibió la extrema unción. Al enterarse de que Fray Martín agonizaba, el virrey del Perú, don Luis Fernández de Bobadilla, fue al convento para despedirse de su gran amigo, y con lágrimas en los ojos le besó la mano a Fray Martín, y le pidió que cuando estuviera en la presencia de Dios, rogara para que él pudiera tener una buena muerte. Después, Fray Martín se aferró a un crucifijo, y pidió que los hermanos cantaran el credo, y mientras entonaban este canto, entregó su alma al Señor. Se cuenta que después de muerto, su cuerpo exhaló una fragancia tan deliciosa y agradable que embelesaba a los que se acercaban. En su funeral, el ataúd fue llevado a hombros por el virrey del Perú, el arzobispo electo de México, el futuro obispo de Cusco y un oidor de la audiencia de Lima. Toda la ciudad se volcó a honrar a Fray Martín de Porres, y fue tanta la gente que acudió que le deshicieron la túnica, pues cada persona se llevaba un pedacito de túnica como reliquia. Oración. Oh Dios misericordioso, que nos disteis en el bienaventurado Martín un modelo perfecto de humildad, de mortificación y de caridad, y sin mirar a su condición, sino a la fidelidad con que os servía, le engrandecisteis hasta glorificarle en vuestro reino, entre los coros de los ángeles. Miradnos compasivo y hacednos sentir su intercesión poderosa. Y tú, beatísimo Martín, que viviste solo para Dios y para tus semejantes. Tú, que tan solícito fuiste siempre en socorrer a los necesitados. Atiende piadoso a los que admirando tus virtudes y reconociendo tu poder, alabamos al Señor, que tanto te ensalzó. Haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan fielmente premió tus méritos con la eterna gloria. Amén. La guerra siempre es una sconfitta. La guerra siempre es una derrota, es una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, parad, deteneos. El 22 de octubre, el Papa Francisco empleó palabras contundentes que condenaban las atrocidades de la guerra. Poco después, llamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de varios conflictos actuales e identificar, según sus propias palabras, caminos hacia la paz. A lo largo de todo este último año, el Papa Francisco ha aprovechado todas las oportunidades que se le han presentado para hablar en favor de la paz, ya sea en Ucrania, en Armenia o, más recientemente, en Tierra Santa. Estoy muy preocupado, apenado, rezo y estoy cerca de todos los que sufren, los rehenes, los heridos, las víctimas y sus familias. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el Santo Padre ha instado tanto a los agresores como a los invadidos a trabajar juntos para poner fin a las atrocidades. Envió al arzobispo de Bolonia, el cardenal Zuppi, como enviado especial para negociar la paz entre Moscú y Kiev. Al dirigirse a ambas partes, el Papa Francisco se ganó las críticas de muchos. Sin dejarse impresionar por ello, siguió abogando por los que más sufrían los bombardeos y la violencia, los civiles, incluidos ancianos y niños. Con Armenia y Tierra Santa estallaron dos nuevos conflictos violentos. Antes de que Azerbaiyán invadiera la región armenia de Nagorno-Karabaj, el Papa Francisco hizo un llamamiento al diálogo entre las naciones. He seguido la dramática situación de los desplazados en Nagorno-Karabaj en los últimos días y renuevo mi llamamiento al diálogo entre Azerbaiyán y Armenia.
Una semana después, cuando la organización terrorista Hamás atacó Israel por aire, mar y tierra, nuevas imágenes de violencia volvieron a recorrer el mundo. También sobre este conflicto, el Papa Francisco reaccionó de inmediato. Que cesen los atentados y las armas, por favor, porque hay que entender que el terrorismo y la guerra no aportan soluciones, sino solo la muerte y el sufrimiento de muchas vidas inocentes. Al tiempo que condena todos los actos de terrorismo, el Papa Francisco insiste también en que los conflictos continúen por la sola vía del diálogo. La estrategia de tender siempre la mano a las dos partes implicadas en un conflicto es la vía diplomática del Papa Francisco. Este acercamiento no siempre es bien recibido, particularmente cuando hay un claro agresor que inició la violencia. El Santo Padre ha seguido manteniendo canales abiertos con todas las partes para tender puentes entre las fuerzas enfrentadas. Al fin y al cabo, él es el Pontifex, que en latín significa constructor de puentes.